Bien, estamos con Fernanda Reyes, candidata a senadora de la coalición Sur en UNEN. Acompaña la candidatura de Pino Solanas. Es una lilita. ¿Se sigue diciendo los lilitos, las lilitas? No, no se sigue diciendo lilitos. ¿No? No, sí vengo del ARI desde hace muchos años, desde el 2001 que estamos en la fuerza Hace un con montón. Carrió. Sí. Bueno, es economista, es alguien que viene batallando con varias personas y a través de distintos temas, entre ellos la pelea contra la megaminería, viene predicando por el 82% móvil, no solo predicando, o algún proyecto ahí presentado, vetado por la presidenta, entre otros temas. Yo decía lo de los delitos para ver cómo viene el frente interno. ¿Por qué? Bueno, porque, digamos, en la historia han desertado muchos históricos, gente que ha trabajado fuerte investigando. Estoy pensando en Ocaña, más recientemente Adrián Pérez, que terminó con Massa en un salto por lo menos raro, extraño. Y estoy pensando en esta relación pública tensa, para ponerla de algún modo, entre Pino y Lilita. Por eso digo, ¿cómo viene el frente interno? ¿Viene bien? No, viene más que bien y no hay ninguna relación tensa. Está ¿No? todo, está todo muy bien. Todo muy bien. Bien. A ver, parte del discurso de la coalición histórica, el fuerte del discurso ha sido las denuncias de corrupción. Se mantienen, han denunciado muchísimas cosas en los últimos tiempos vinculadas a Lázaro Báez, la ruta del dinero K, son investigaciones viejas pero que se han reactualizado. Pero esta campaña no está centrada, por lo menos este último tramo, concretamente en temas de corrupción, sino me parece que hay alguna propuesta por ahí dando vueltas, ¿o no? Sí, nosotros, o sea, lo cierto es que durante todos estos años hemos hecho muchas denuncias con respecto a la corrupción. También hemos notado que la sociedad empezó a comprender que la lucha contra la corrupción no es una cuestión abstracta, sino que es algo que realmente te afecta a la vida cotidiana. Esto fue lo que demostró la tragedia de Once el año pasado, donde efectivamente cuando la plata no llega a las inversiones que corresponden, termina pasando lo que ocurrió. Así que en este sentido nosotros entendemos que hay que controlar al Poder Ejecutivo y que hay que denunciar en los casos que creamos que así corresponda. Y por otro lado también tenemos muchas propuestas. Hemos presentado 10 de los tantos puntos, ¿no?, que hay en la agenda del país y entre ellos está, nuevamente, obviamente, el primero y principal, que es lo que está viendo los argentinos, tiene que ver con una reforma tributaria. Hoy nosotros decimos que están pagando impuestos injustos en la Argentina. ¿Por qué? Porque por un lado, el IVA, que efectivamente está cayendo y repercutiendo sobre los sectores más vulnerables de la sociedad y las clases medias. También tenemos el impuesto a las ganancias. Ahora, yo tengo la sensación que impuesto que se aplica, impuesto que nunca se saca. Lo del IVA, lo escuché millones de veces, hablaban por lo menos, sobre todo del espacio sindical, de tratar de quitar los productos básicos de la canasta familiar que estén fuera del IVA, pero no del año pasado o el anterior, hace décadas que escucho esto, y finalmente quien asume el poder, aunque represente a ese mismo sector político, a la hora de implementar cambios, nunca avanzan sobre el IVA. Pasa nunca. que hay que hacer una reforma. Yo recuerdo que en el 2003, cuando recién empezaba a analizar los presupuestos, el primer presupuesto que presenta el kirchnerismo plantea una reforma tributaria integral porque el sistema tributario es regresivo. ¿Qué significa regresivo? Que están pagando mucho más los que menos tienen. Y después de ese 2003 nunca más se planteó en los presupuestos la posibilidad de cambiar el sistema tributario de la Argentina. Ahora, la realidad es que si tenés una inflación galopante como la que tenés hoy, sumado a impuestos que no se actualizan, o sea, vos estás pagando sobre bases viejas, entonces aquel que hoy tiene un aumento en el sueldo, porque efectivamente hay inflación, entonces le dan aumento en el sueldo, lo que empieza a ver es, espera, me aumentan el sueldo a mí, pero en definitiva mañana tengo que pagar impuestos a las ganancias, porque eso no fue actualizado antes. Entonces, estas son las modificaciones que tenemos que hacer y sí o sí. ¿Por qué? Porque si no es muy injusto para las clases bajas y los sectores medios. Y más, sumado a otra cosa, en la Argentina no se graba la renta financiera. Entonces ahí vos podés compensar también los ingresos que perdés de un lado que pasás a otro. A ver, empezaron a florecer algunas propuestas, tanto de la oposición como también del oficialismo. Sí. Han reflotado en las últimas semanas, pero en algunos casos son proyectos viejos que efectivamente nunca se discutieron, ¿no? De hace muchísimos años. Nosotros en cada discusión de cada año en el presupuesto discutimos también, allí se empiezan a modificar impuestos. Nosotros pedimos que se discutan a fondo cuáles son las reformas tributarias. Vamos a aclarar a la gente, cuando ella dice discutimos, hay que recordar que así joven como es, ella fue diputada entre el 2007 y el 2011. Exactamente. Y ahí es cuando debatíamos sobre una reforma tributaria que tampoco se da lugar.
bienvenido que se incorpore en la agenda. Ahora, lo cierto es que tiene que ser una prioridad y esto es lo que nosotros proponemos en uno de los puntos de nuestra agenda, sumado a otros. Creemos también que la asignación universal por hijo tiene que ser realmente universal. Recordad que en el 96 Carrillo presenta el ingreso universal para la niñez, el INCINI, donde ahí nosotros también planteamos la forma de financiamiento que sea de otra manera, que sea a través de una reforma tributaria, que realmente sea hacia una modificación que ingresen los recursos, pero que no se taque la plata del ANSES como está pasando hoy. Y lo cierto es que hoy el 13% de los chicos que deberían estar cobrando la asignación por hijo no lo hacen. Entonces tenemos que modificarlo en el punto de profundizar lo que se hizo para mejorar y que puedan haber más chicos hoy en la Argentina que tengan ese ingreso. Hace un ratito teníamos ahí desde el móvil a Rafa que mostraba poca gente, había un poquito más una hora antes, pero de todas formas era muy poca gente. Hay un contraste enorme con lo que fueron los cacerolazos de meses anteriores. ¿Cuál es tu lectura de este decrecimiento? No, por un lado creo que sí tuvo que ver con lo que ha pasado en Rosario. La verdad que nosotros creemos que hoy era un día de duelo y por eso también se bajaron todos los actos de campaña y eso también creo que desmovilizó bastante y lo cierto también es que estamos a 2 días de las elecciones, entonces estas son dos cosas que pueden haber generado que haya menor cantidad de gente. Pero lo cierto es que en la Argentina, mira, hemos estado presentes junto a grandes movilizaciones, las que se dieron el año pasado, las que se dieron este año. Pero nadie lo ha capitalizado, quiero decir, había manifestaciones de bronca, sí, consignas disímiles, pero por lo que se ve, por lo que está a la vista, ningún dirigente de la oposición en particular termina capitalizando. Hay que ver qué pasa ahora, obviamente, en las elecciones, a ver si esa bronca manifiesta se canaliza por algún candidato, pero en principio sí, no queda claro quién, ¿eh? No, mira, yo creo que por lo menos lo que fue Capital Federal, lo que pedían era que la oposición se uniera, digamos, que empezaran a haber alguna forma de construcción de algo distinto a futuro. Y de alguna manera eso es unen hoy. Que estemos en una lista, un frente, que son 4 listas, la única interna que esté de la Ciudad de Buenos Aires, donde la ciudadanía va a poder elegir democráticamente quiénes son los mejores candidatos para presentarse a octubre y que ellos sean, nosotros seamos en lo posible, Pino con Lilita y conmigo también, que podamos ser la alternativa a los 2 oficialismos de la ciudad. Creo que es también respuesta de las grandes movilizaciones que se vienen dando en la Argentina y creo que es sano y es democrático y es saludable que ocurra, ¿no? Déjame contar una cosa técnica, porque en la elección, efectivamente en la capital, quienes realmente van a hacer una interna son los representantes de UNEN, que el sistema va a ser distinto para diputados que para senadores. Quiero decir, los senadores, de acuerdo a cómo salgan, en la medida que superen el 22%, se van a intercalar, porque se va a aplicar el sistema DOM. En el caso de los senadores, que es la fórmula donde ella participa con Pino Solanas, el que sale primero entra a la fórmula entera, no se intercala. Quiero decir, si gana la lista de ella, tanto Pino Solana como ella y los 2 senadores suplentes van a ser directamente candidatos, aunque el segundo queda simplemente un voto. El que sale primero mete la lista completa, por lo menos en los senadores, en las candidaturas a senadores. Exactamente. Perfecto. ¿Lo expliqué bien? Perfecto. Bien. Sos representante por la capital. ¿Hablan de Macri o no hablan de Macri? Hablamos de Macri también. ¿Qué dicen de Macri? Bueno, también una de las cosas que tuve que empezar a hacer es analizar el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo cierto es que vos ves su ejecución en las áreas importantes como el tema de vivienda y que ves también en su ejecución en todas las áreas de políticas sociales. Lo que creo que tiene el macrismo es, dice que hay transparencia y que no hay discrecionalidad y que muchas veces todas las luchas que por ahí da en el gobierno nacional, después cuando lo ves en la legislatura, actúan de la misma manera. O sea, esto es, hay superpoderes como el 5% del presupuesto, esto es que cuando vienen ampliaciones presupuestarias no terminan siendo debatidas y teniendo datos reales de a dónde se va a dirigir esa plata. Y estas cuestiones sumadas a los vetos como el veto de la ley de publicidad oficial o no tenemos tampoco una ley de acceso a la información, la ley de acceso a la información. Hay muchas cuestiones que se repiten en ambos gobiernos y que el macrismo dice que va
darle, digamos, que va a ser algo distinto. Y la verdad que lo cierto no ocurre. Y algo que ha ocurrido hace muy poco, que es el tema de las inundaciones. Vos fíjate que no ha habido prioridad en la forma de inversión de la obra pública en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Y eso es un tema importante, porque no puede ser que hayan sacado deuda el año pasado, supuestamente para mejorar el sistema vial, lo que es Metrobús, etcétera. Esa deuda no se ejecutó, digamos, esa plata no se usó, estamos pagando intereses todos los porteños, no se usó, y sin embargo vos tenés problemas con el VEA que no está llevándose a cabo para evitar que haya inundaciones en la ciudad. Entonces, estas son las cosas que nosotros creemos que el macrismo efectivamente demuestra que no termina siendo tan eficaz como dice ser, ¿no? A ver, Fernanda repartió para todos, para el kirchnerismo, para el macrismo. Le voy a pedir cortito, por favor, nos queda poco tiempo, una propuesta en caso de llegar al Seno de la Nación. ¿Cuál sería tu primera propuesta? ¿Qué se te ocurre? Mirá, varias. Una de ellas vamos a volver a insistir con el 82% móvil, que vetó la presidenta, un proyecto de la cual fui yo autora junto con Elisa Carrió. Nosotros vamos a plantear también un debate fuerte sobre el sistema, toda la cuestión ambiental en la Argentina. O sea, que es un proyecto de prohibición de la megaminería a cielo abierto. Hay que avanzar sobre la prohibición del fracking también en la Argentina. Y también una ley que declare el agua como un derecho humano y un bien común. Este debate sobre los recursos naturales no es un debate del pasado, es un debate del futuro. ¿Y qué vamos a hacer en la Argentina con el desarrollo real sobre una matriz productiva y una matriz energética? Que hoy nos dicen que no hay salida, que la única salida es seguir con el modelo extractivista del gobierno nacional, que está llevando a cabo con la sojización, con el fracking, con la megaminería a cielo abierto, y esas son las cosas que nosotros vamos a llevar al Senado de la Nación. El agua que utiliza la megaminería, y bueno, hay muchos distritos en muchos lugares del país que no tienen ni siquiera cloacas, ni agua potable. Te agradezco, Fernanda, por venir para acá, espero que te haya sentido cómoda. Sí, por favor. Vamos a un cortecito.